Yo creo que acá hay que desacelerarse un poco frente a los hechos, ¿no? Yo digo siempre, yo analizo hechos, no estoy en conjeturas, en especulaciones, porque son infinitas, ¿no? Y en consecuencia este gobierno no asumió, así que hasta el 10 de diciembre no se puede opinar en firme. Pero te va dando claro, indicios. pero hay dichos y señales que ya no corresponden a la campaña, ya corresponden al periodo de formación de este gobierno. Entonces, ahí es distinto. Sobre ese punto sí me atrevo a hacer algunos comentarios. Tipo la casta, ¿vos crees que en este caso se criticó tanto a la casta, se criticó tanto al PRO en su momento, y ahora pareciera como que Milei al gobierno y Mauricio Macri al poder, porque de alguna manera le colocó todo el gobierno? Está entre las contradicciones de los dichos de Milei, efectivamente, porque en definitiva nunca quedó claro para mí qué es la casta. Porque para mí lo que existe es la partidocracia, que es la forma física. La casta es, bueno, es un nombre me parece más genérico. Y además Milei siempre se refirió a la casta en el sentido de casta política. Fíjate que nunca se refirió a la casta financiera, que es la que lo sostiene a él, ¿no? Entonces, por eso, toda esa parte de terminología confusa... bueno, le sirvió de cliché, le sirvió de... ¿no es cierto? Claro, adelanto un comentario político, aunque mi tema es prevalentemente financiero, que es lo siguiente. Hay que entender esto. Milei, bueno o malo, no conocemos sus verdaderas aptitudes personales como jefe de Estado, pero Milei llegó como un producto electoral, es decir, como un candidato armado para ganar determinadas elecciones. Se podría discutir más todavía. En realidad cumplió primero una función importante, dividir el voto opositor, lo que favorecía a Massa. Incluso con un debate donde él estuvo, realmente no hizo un buen papel frente a la agresividad artificial de Massa, que lo encuestó, etc. Y acordate que al día siguiente del debate, Milei parecía un tipo derrotado, que estaba explicando por qué no había estado fuerte en el debate, que había gente que tosía, etc. Yo pensaba que el apalabramiento, dentro de la terna de candidatos presidenciales que selecciona el Consejo de las Américas para la Argentina, Milei, Massa y Bullrich Melconian, el candidato elegido parecía Massa hasta último momento. Pero para mí algo ocurrió en la última semana, entre el debate y la elección, porque allí hubo una especie de, a mi juicio, manijazo duro, por el cual se precipitó la decisión de un embate final contra la imagen del gobierno y el voto bronca, que fue potenciado para que, aunque sea el argentino medio, sin formación política, tuviese que elegir entre continuar lo actual y cambiar. Y la gente tiró el voto a Milei no porque conociera su plataforma, ni sus ideas, ni lo que estaba proponiendo, sino por oposición a Massa. Esto lo he vivido a nivel personal, familiar, de grupo, ¿no? La gente no votó pro Milei, votó contra Massa, ¿no? Bueno, pero que después de vivir lo que se ha vivido, una inflación galopante, una política que iba a ser la continuidad, una especie de cocinada de rana, ¿no? A fuego lento. Sí. Yo creo que la gente también estaba harta. También puede ser que el poder mundial, ¿no es cierto?, de la élite que tenía apuntalado a Massa y que Massa era el candidato perfecto de ellos, haya girado a último minuto también. Es que eso pienso yo que puede haber ocurrido porque pueden haber llegado a la conclusión de que aunque Massa tuviese autonomía de juego, pero iba a tener siempre prendido atrás el peso del kirchnerismo, y decidieron cortar por lo sano y hacer una política de shock, que ahí es donde viene el tema. ¿Por qué? Porque la clave para mí está en esto. Los tres candidatos, después los dos, ahora el único, ¿no?, el electo, tienen una sola política: gobernar con deuda. Sí. Y la política no la han explicitado. Y en una de las explicaciones que yo encuentro por qué no la han explicitado es porque ya está escrita. Ya se llegó en agosto del año 2020 con el acuerdo Guzmán, que intervino Massa,
con los fondos buitre, por el cual garantizaron el negociado de los fondos buitre que venía de Macri. Fondos buitre que compraron títulos argentinos al 20, al 22%, y este gobierno se lo reconoció al 99%. Segundo, ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó Macri, y que lo ratificó este Congreso con el armado de Massa como titular de diputados, con el agravante que fue transformado de un stand-by de a 3 años impagable a una deuda por acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, hasta el 2034. Así que cualquier política que se haga tiene que respetar el acuerdo con el fondo o renegociar otro acuerdo donde el fondo, como auditor de los acreedores externos, juega en la doble condición de ser el primer acreedor individual de la Argentina y a la vez ser representante y auditor del resto de los acreedores. Así que mírese por donde se mire, el gobierno tiene que gobernar con deuda. Y no solamente eso que lo digo yo, sino es lo que está diciendo el gobierno. Por eso digo, prestemos atención a los dichos, ¿no? En 2 palabras, los principales números. Hoy el Tesoro tiene una deuda en cabeza del Estado Central, de 432.000 millones de dólares. El 35% de esa deuda, el 35% de esos 432.000 millones de deuda total, está en pesos. Pero durante la gestión del último año del ministro de Economía Massa, toda la deuda en pesos fue dolarizada, porque se ajusta por tipo de cambio. Con lo cual, este gobierno deja la totalidad de la deuda pública del Estado Central dolarizada. 65% en moneda extranjera y el 35% que está en pesos, ajustada, indexada por tipo de cambio, que es lo mismo que decir que está dolarizada, nada más que se abona en pesos, pero en pesos ajustado por tipo de cambio. En un momento en que uno de los principales requisitos es la devaluación creciente que está haciendo ya este gobierno. Este gobierno ya llevó con el dólar de exportación 50-50, es decir, 50% liquidan en dólar oficial, que está en 3.73, y el otro 50% en dólar contado con liquidación, que está en 870, algo así. El mix, el promedio, da eso, que el dólar efectivo estaría dando arriba de los 600 pesos. 615, 600, puede variar un poco. Quiere decir que ya se está produciendo la devaluación que exigía el Fondo Monetario. Requisito paralelo a la inflación que fue utilizada por este gobierno, ¿para qué? Para ajustar el gasto público, licuando el gasto público por remuneraciones, por jubilaciones y por planes sociales. Esto lo hemos hablado aquí con vos anteriormente, pero hay que señalarlo. El tándem liberal-Macri, socialdemócrata kirchnerista, obtuvo que en 4 años, el valor adquisitivo de las jubilaciones bajara en un 30-35%. O sea, una tercera parte. ¿Por qué? Por la política de que los sueldos, la jubilación y los planes sociales tienen que aumentar, pero menos que la inflación. Mientras que en contrapartida, la deuda financiera del gobierno al revés tiene que tener tasas de interés reales positivas, es decir, tasas superiores a la inflación, ¿no? Con lo cual ahora se está produciendo un relativo atraso de esas tasas, que las están aguantando por el momento, y una apreciación del dólar. Con lo cual, redondeo esto, esta combinación de las 3 variables financieras deja un planteo muy jorobado. Inflación creciente, tipo de cambio atrasado, porque están pidiendo más devaluación, y tasa de interés que ha sido llevada al 133%, que son tasas efectivas del 255%. Por eso ahora se blanquea que el primer y principal problema así a rajatabla es la bola de las LELIQ.
caramba, creo que nosotros que somos marginales en todo esto, lo estamos hablando hace años y ahora resulta que... Ahora es un problema. Ahora es el problema que hay que solucionar. ¿Por qué no lo dijeron a los gritos antes? Hacer lo mismo que hizo el gobierno kirchnerista. No, dejó primero que se firmase el acuerdo y no chilló. Cuando tomó el gobierno, entonces ahí sí, bueno, la herencia que nos dejaron. Y bueno, ¿qué hicieron con la herencia que le dejaron? La ratificaron.